Buenas tardes. Hoy vamos a estudiar, vamos a comenzar a estudiar la mecánica cuántica. Como ya hemos estudiado el principio de incertidumbre, nosotros ya conocemos que a escala atómica no podemos determinar la velocidad de una partícula ni tampoco su posición con total exactitud. Ahora, a esas escalas no se puede escribir las partículas como puntos, ¿verdad? Sino mediante zonas o funciones donde podemos encontrar la partícula. También hemos estudiado el comportamiento de las partículas como ondas y hemos estudiado la longitud de onda de de Broglie, que nos explica que a ciertas escalas las partículas subatómicas pueden comportarse como ondas. En este contexto, la mecánica cuántica viene a describir mediante una función de onda a cada una de las partículas. Como ya les dije, a escala subatómica no se puede escribir una partícula como un punto, sino más bien vamos a tener una función de onda y esta función lo que va a describir es el estado de la partícula. Por ejemplo, esta función de onda la vamos a representar con la letra griega phi en mayúscula y sí va a depender de la posición y del tiempo. No en todos los casos va a depender solo de la posición y el tiempo. En algunos casos puede depender, digamos, de las tres coordenadas espaciales, por ejemplo, phi, de x, de y, de z, de t, ser una función más complicada. Y si nosotros podemos también hacer algunos trucos matemáticos para separar la parte temporal y la parte espacial. Entonces, cuando pongamos la función psi en minúscula, vamos a referirnos a solo la parte espacial de la función de onda. Esta contiene toda la información de la partícula, todo lo que podemos conocer de la partícula, pero no representa ni la forma de la partícula ni su posición. Hay toda una interpretación y toda una discusión a lo largo de lo que fue la interpretación de la función de onda en la mecánica cuántica. Esta interpretación fue desarrollada en 1926 por el físico alemán Max Born, que desarrolló una interpretación para el cuadrado de la función de onda. Se llama la función de distribución de probabilidad. Entonces, viene siendo que sí es la función de onda, pero la multiplicación de sí por sí mismo, bueno, por su conjugado, que ahorita vamos a ver qué es, se denomina distribución de probabilidad. Es una función de distribución de probabilidad. Igual Max Born fue la persona que acuñó el término mecánica cuántica y por sus contribuciones Born compartió el premio Nobel de Física con el físico Walter Bodmer en 1954. Entonces, la función de onda describe la distribución de la partícula en el espacio. O sea, ya no va a ser una partícula en un punto que está aquí, sino va a ser una onda que representa la partícula y que está distribuida en el espacio, no en un solo lugar, sino en varios lugares. Eso se llama superposición. Esta función de onda puede ser una cantidad compleja. Entonces tenemos que estudiar un poquito de números complejos y un poquito de matemática de esto. Una función compleja tiene una parte real que pertenece a los números reales y tiene una parte imaginaria que pertenece a los números imaginarios. Entonces ahorita vamos a hablar sobre eso. Esta interpretación que se le dio a la función de onda describe, por ejemplo, que para una partícula que se mueve en un espacio de 3 dimensiones, ¿verdad? En X, Y y Z, también el tiempo es una parte de las coordenadas. Entonces, esta función de onda
al cuadrado multiplicada por el diferencial de volumen, donde puede estar contenida la partícula, ¿verdad? Si tenemos una región aquí inmensa al espacio, este pedacito de volumen multiplicado por el cuadrado de la función de onda nos va a decir la probabilidad de que la partícula se encuentre en un momento t dentro de este volumen en torno al punto x, y. Ahora, si este cuadrado de esta función de onda es grande, significa que la partícula tiene una gran probabilidad de encontrarse en esa región. Y si por lo tanto, y si por el contrario, este cuadrado de la función de onda es pequeño, significa que la partícula no tiene muchas posibilidades de encontrarse en esa región. Y si el cuadrado de la función de onda es igual a 0, significa que la partícula no está en ese lugar. Ahora, esta interpretación probabilística y estadística de la función de onda no pareció gustarle al científico famoso Albert Einstein, quien dijo que Dios no juega a los dados. Realmente no se referían tanto como a una cuestión así como de Dios, sino más bien a que la interpretación estadística y de probabilidad que se le da, digamos, a la mecánica cuántica, a él no le parece correcto. Porque la mecánica cuántica ya no podemos decir que la partícula está en el punto x igual 1, en t igual 0. Ya eso ya no pertenece a la mecánica cuántica, sino que nosotros podemos decir cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula entre x igual 1 y x igual 0, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en estos dibujitos que vemos aquí, en estos dibujos, vemos una función de onda de algún sistema. La parte en verde viene representando la parte real y la parte en roja viene representando la parte imaginaria. Cuando se hace la operación, que ahorita vamos a ver cómo se hacen ese tipo de operaciones de la función de onda al cuadrado, tenemos esta distribución de probabilidad que no nos dice dónde está la partícula, ni cuál es su velocidad, ni cuál es su posición. Lo que nos indica es cuál es la probabilidad de encontrarla en esta región. Entonces yo no puedo encontrar, yo lo que podría encontrar, por ejemplo, sería la probabilidad de encontrar la partícula desde x igual 0 hasta x igual 1. Supongamos que este punto es x igual 1. Entonces sería el área bajo la curva de toda esta región, ¿verdad? Pero entonces eso me da una probabilidad que está normalizada de 0 a 1, y si lo multiplico por 100, para darla en términos de porcentajes, de 0 a 100. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería igual al 50%, porque como que la función es simétrica, ¿verdad? Digamos, por ejemplo. Ahora, esta función de onda, como ya les expliqué, debe estar normalizada, la integral de la función de onda al cuadrado, integrada sobre todo el espacio, sobre todo el volumen, tiene que ser igual a 1. Quiere decir que si yo busco la partícula en toda la región, como la partícula existe, si existe, la probabilidad de encontrarla en todo el espacio es 100. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Costa Rica, ¿cuál es la probabilidad de que yo me encuentre en este momento en Costa Rica? Un 100%, ¿verdad? Aquí estoy aquí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que son estados estacionarios. Los estados estacionarios es estados que tienen energía definida y que su función de onda y su distribución de ondas de probabilidad, la función de onda al cuadrado, ya no depende del tiempo. Eso se llama una función de onda estacionaria. Entonces, cualquier estado puede ser descrito en términos de las funciones de onda del estado estacionario. Por ejemplo, si tenemos una partícula en el estado de energía E,
la función de onda se puede escribir como la función de onda por una función de onda diferente que solo depende de x, de y y de z por e a la menos i t entre h. Como si esta es la forma de un estado estacionario, o sea, un estado que tiene una energía definida. Por ejemplo, cuando un átomo está en un nivel específico. Ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que son los números complejos. Los números complejos son números que están relacionados con el siguiente número i, la raíz cuadrada de menos 1, ¿verdad? Nosotros sabemos que se nos ha enseñado que esto no existe, pero no es que no exista, es que esto no pertenece a los números reales, ¿verdad? La raíz cuadrada de menos 1 es el número i, el número complejo. También se puede representar como con una j, muchas veces. Entonces, los números complejos, por ejemplo, un número complejo z sería 3 más 2i, o m sería 4 menos 5i. Esta viene siendo la parte real y esta viene siendo la parte imaginaria. ¿Por qué es la parte imaginaria? Porque tiene el número imaginario i. Esta viene siendo la parte real y esta viene siendo la parte imaginaria. Ahora, cuando yo voy a hacer el cuadrado, el número complejo, el módulo al cuadrado, un número complejo, yo voy a multiplicar z por su conjugado. ¿Qué es el conjugado? Un número complejo. Por ejemplo, tenemos el número z es igual a 3 más 2i. O sea, el conjugado de su número complejo sería 3 menos 2i y se representa con un asterisquito. Se llama conjugado. Por ejemplo, el número m, 4 menos 5i, el conjugado sería 4 más 5i. Entonces, como ustedes pueden ver, sería solo cambiarle el signo a la parte imaginaria. Si está positivo, lo ponemos negativo y si está negativo, lo ponemos positivo. Entonces, si yo tuviera que hacer esta operación, tendría que multiplicar 3 más 2i por 3 menos 2i. Y yo haría como la tercera fórmula notable, que sería 3 al cuadrado menos 2i al cuadrado. Siendo 3 al cuadrado 9 y 2i sería 4 al cuadrado menos i al cuadrado. Entonces, si yo multiplico i al cuadrado es igual a menos 1, ¿verdad? Entonces, esto me daría igual a 9 más 4. 9 más 4 me da en este caso 3. Y si z, el módulo al cuadrado, es 13, el módulo de ese número complejo es 3. Raíz de 3. Está un poco relacionado como con los vectores, ¿se acuerdan? Que elevamos la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado y así sacamos como el módulo del vector. Ahora, entonces, esto es lo que quiere decir el módulo al cuadrado, es la función de onda por su complejo conjugado y así es como mediante esta operación sacamos el complejo conjugado y luego el módulo al cuadrado, la función de onda. También hay otra cuestión muy importante de los números complejos. Los números complejos exponencialmente se pueden representar de esta forma. E a la i por cita, un ángulo cita, se puede representar como coseno más i por seno de cita. Y aquí me falta un menos en esta diapositiva. Entonces, e a la menos i cita va a ser igual a coseno de cita menos i por seno de cita. Entonces, cuando tenemos números complejos en forma exponencial, podemos reducirlos también
a números complejos con cosenos y senos. Por ejemplo, podemos tener el coseno de, e a la i pi medios. E a la i pi medios sería coseno de pi medios, ¿verdad? Que son 90 grados, más i por seno de pi medios. Coseno de 90 me da 1, me da 0, y seno de 90 me da 1. Entonces, este sería equivalente a 1i o solo a i, ¿verdad? E a la i pi medios. Por ejemplo, e a la menos i por pi sería coseno de pi menos i por seno de pi. Pi son 180 grados. Entonces yo podría decir que e a la menos i pi sería igual a coseno de 180 grados, ¿verdad? Que me da menos 1, menos coseno de 180 que me da 0, y esto sería igual a menos 1. Entonces, estas son algunas de las operaciones que podemos hacer con números complejos. Durante la clase vamos a retomar muchas de estas propiedades. Gracias.